buenas noches, es un placer El Salvador darle la bienvenida a todos ustedes esta noche, como todas las noches, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Noche de jueves, noche, de análisis, señores, acá en 8 en punto. Y por supuesto, esta noche vamos a gozar de análisis de altura, como todos los jueves nosotros acá disfrutamos. Esta noche vamos a estar conversando sobre la sala de lo constitucional, una demanda en contra del decreto legislativo por la transferencia de fondos para el evento de transición, 1 de junio. También reformas fiscales que se están planteando y por supuesto también nuevos empréstitos y la emisión de bonos. En total hacen un total de $1.000 millones. También vamos a estar hablando sobre la subasta de 6 frecuencias de televisión. Vamos a estar conversando esta noche con nuestros invitados y con gusto le damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Padre, un gusto tenerlo acá. Buenas noches a todos. También, con gusto esta noche a nuestro invitado le damos la bienvenida el doctor Félix Ulloa. Doctor Ulloa, un gusto tenerlo acá también. Gracias, Sergio. Un saludo a la audiencia. Y por supuesto, con gusto también saludamos y le damos la bienvenida al doctor William Pleites, economista. Doctor, con el permiso acá que se merece, un placer tenerlo en 8 en punto. Gracias por la invitación. Al parecer, el ministro de Hacienda no atendió el llamado del presidente electo para recortar hasta en un 40% el gasto en la ceremonia de traspaso de mando. De hecho, de los 1.4 millones que autorizó la Asamblea, la mayoría ya está gastado. Por lo tanto, la sentencia de la Corte no podrá cumplirse al pie de la letra. Mire, ya dimos $1 millón y ya se hicieron compromisos de eso de aquí para atrás. La Corte, por mucho que sentencie eso, no puede decirle, miren, no paguen los proveedores o a los proveedores que ya se le pagaron, devuelven el dinero. ¿No van a acatar la sentencia entonces? No, vamos a acatarla, pero yo creo que no tienen la precisión debida porque hay muchos de esos gastos que ya se hicieron y ya se pagaron. Entonces, desde aquí adelante lo que ya se hizo no se puede irle a pedir ni a cobrar. Mientras el ministro daba estas explicaciones, en el Pleno los diputados eran notificados de la prohibición. El FMLN reclamó que en los gobiernos de Arena se permitieran mayores gastos. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y cuánto gastaron cuando Arena durante 4 ocasiones realizó actos de esta naturaleza? Eso es como que me digan a mí, como tú pecaste, hoy es mi turno y sigamos pecando. Vaya qué bonito. El partido oficial incluso llamó extralimitada y mezquina la resolución de los magistrados. Lo más preocupante es que dice que la Asamblea no puede reformar el presupuesto. O sea, el motivo parece simpático, pero el fondo es bien peligroso porque establece que la Asamblea Legislativa pierde facultades para reformar la Ley General de Presupuesto. Yo la siento bastante extralimitada. Los diputados están obligados a enviar un informe a la sala con los argumentos de por qué ellos consideran válidos el uso de recursos de salud, educación y seguridad para la ceremonia. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, esta nota de nuestra compañera Guadalupe Bonilla nos sirve de contexto para iniciar esta noche esta conversación, esta entrevista. Y es que déjeme contarle adicionalmente, bueno, que la sala admitió, como ya lo habíamos dicho, un decreto legislativo, una demanda en contra de suspensión del acto reclamado, con lo que suspende la transferencia de gastos de traspaso presidencial. Como medida cautelar, la Asamblea no podrá autorizar transferencias de fondos desde las partidas de gastos imprevistos de las carteras de Estado que obviamente nosotros conocemos, como por ejemplo salud, seguridad, educación, entre otras, de la admisión hacia otras partidas de la misma transferencia, algo que parece que la línea jurisprudencial de la sala en el pasado ya se había dejado bien claro por cuánto se había prohibido. Padre Tojeira, arranco con usted el tema, por ejemplo, de la partida secreta, que el presidente de la Corte de Cuentas de la República nos visitó el martes de esta semana y dejó claramente establecido que partida secreta sí existió en el pasado en la cosa pública del Estado. Padre Tojeira, ¿qué opinión le merece con relación a esta resolución y que el ministro Cáceres dijo, bueno, ya gastamos $1 millón del 1.400.000, ya no podemos hacer nada? Bueno, es decir, realmente si pones un amparo contra una medida y una ley que es correcta en su momento, ¿verdad? Es decir, porque la ley
es correcta hasta que la Corte en un posible caso diga que no, ¿verdad? Ahora pues puede poner un acto ahí de precaución de decir que no se siga gastando, pero mientras la ley era correcta tenían derecho a gastar, ¿verdad? Entonces digo, el ministro creo que dice algo que es un problema real, es decir, no han gastado ilegalmente el dinero, ¿verdad? Es decir, lo que hayan ido gastando, y una toma de posesión realmente no se paga muchas veces al final, ¿verdad? Sino que pues cuando haces el contrato das una parte, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay un problema a la hora de tomar una decisión, pues pueden, creo yo, limitar los costos de ahora en adelante. Lo pagado pues es legal, ¿verdad? Es decir, creo yo, ¿verdad? Es decir, ahora, yo sí creo que en pro de la transparencia hay que tener mucha más supervisión y rendición de cuentas en varios aspectos presupuestarios. Una inauguración cuesta dinero, es importante que venga gente de fuera, la venida de presidentes de fuera tiene sus costos, etcétera. Es decir, se puede discutir de dónde provienen los fondos, de dónde no provienen, etcétera, pero realmente tomas de posesión presidenciales cuestan dinero, ¿verdad? Eso es una realidad. En ese sentido es complicado pronunciarse porque yo no sé cuáles son los costos reales de otras, o los costos promedios, o cómo valorar ese 1,4 millones. Pues realmente es difícil para mí. Ahora, en eso de la partida secreta, por ejemplo, pues se sigue haciendo, se siguen teniendo abusos, ¿verdad? Es decir, la diferencia era que en tiempo de Flores y en tiempo de Saca, cada mes, sin aprobación de la Asamblea, se transferían fondos a esa partida de libre disposición de la presidencia, ¿verdad? Ahora se aprueba cada mes, más o menos, el traspaso de los excedentes de los ministerios y lo aprueba la Asamblea. Pero esa cuenta sigue siendo una cuenta muy opaca, la cuenta de Casa Presidencial. Entonces, ahí hay que insistir, no sé si a través de la Sala de lo Constitucional en algunos aspectos, o más a través del Instituto de Transparencia, al que no le quieren colaborar, por ejemplo, con la rendición de cuentas de los gastos de propaganda. Es decir, el tema es problemático. Yo honestamente no veo tanto problema en los gastos de la toma de posesión, que hay que tener algunos, no sé si son exagerados o no, eso es lo que ignoro, pero sí en este tipo de cuentas, sí, y en el mismo presupuesto. Es decir, la OIE, el Organismo de Inteligencia del Estado, que es un organismo estatal creado por una ley de la República, debe aparecer en el presupuesto desglosado, ¿verdad?, con sus gastos. Y sin embargo no aparece en el presupuesto, es decir, que llevamos violando la Constitución desde que se fundó el OIE, porque no aparece en el presupuesto, en la ley de presupuesto, una institución creada por ley de la República. Entonces digo, hay un montón de cosas que requieren más transparencia, que requieren más orden a ese nivel presupuestario. Es decir, este es un tema que yo entiendo que lo que llama más la atención es que se saque dinero de salud y de educación, que son prioridades, ¿verdad? Es decir, que si se sacara más de Fuerza Armada o de otros rubros tal vez no tan prioritarios, o de los mismos fondos disponibles de Casa Presidencial para propaganda o cosas de estas, yo lo vería mejor, ¿verdad? Pero en cuanto a la cantidad es difícil para mí el dar una opinión. Ok. Doctor Ulloa, señalamientos como se ha extralimitado, es mezquina, la Asamblea Legislativa pierde facultades con este tipo de resoluciones. Bueno, mira, creo que el caso, como cada uno de estos que se están viendo a nivel de la sala, permite ir aclarando muchas cosas, sobre todo las relaciones interórganos, las competencias de los órganos, facultades, y creo que esto es sano para la vida republicana. El tema concreto yo creo que tiene varias aristas. La primera que se ha enfocado, que es la presupuestaria, creo que la falla original de esto ha sido cuando se elaboró el presupuesto,
¿Cómo es posible que los técnicos de Hacienda, cuando hacen el presupuesto y saben que es un año de elecciones presidenciales y que va a haber este gasto, no lo incorporan? Entonces, al no haber fondos en el presupuesto, la iniciativa y la forma de corregirlo es, bueno, recortemos de los ministerios y que la Asamblea lo apruebe. Y la Asamblea lo aprueba, da un decreto. Hay unos ciudadanos que les parece que esto no es correcto, porque no se le puede quitar a salud, a educación, a seguridad, para hacer una celebración de este tipo, y presentan esta demanda de inconstitucionalidad. Ahí entramos ya a un terreno que ya sale del error, de la falla técnica presupuestaria, y entra al campo del control constitucional. Porque la sala, si bien tiene la facultad de hacer el control de la constitucionalidad, debe tener muy claro de que existe el principio de la configuración legislativa, o sea, una facultad que tienen los legisladores, y en ese sentido no se les puede limitar. Es un principio bastante absoluto que tienen las legislaturas del principio de configuración. Pero hay límites a la configuración, y esos límites son la misma Constitución. Y si una decisión legislativa que se va a convertir en un decreto, en una ley, colisiona con un principio, con una norma constitucional, ahí está la función de la sala de señalarlo y detenerlo. Yo creo que eso es lo que ha hecho este momento al admitir la demanda. Todavía no ha dado el fallo. Lo que queremos ver es, dentro de las medidas cautelares, qué es lo que va a decir, si estas medidas implican que se tiene que volver la situación a como estaba antes, si los dineros no tuvieron que haber salido, si ya salieron, el gobierno tendrá que ver de dónde reintegra esos fondos a los ministerios a los cuales se les tomó, o si va a ser, como son todos los fallos de la sala, igual que las leyes, con un efecto hacia futuro, ¿verdad? Lo que llamamos pero podría decir las medidas cautelares a futuro de eso, cuando por seguridad jurídica tendría que dar las cosas como están. Es que tenemos en derecho siempre, tanto las normas como la sentencia, los dos principios, el ex nunc y el ex tunc, el principio de retroactividad y el principio de la vigencia hacia futuro. Entonces aquí la sala tendrá que hacerlo. Hay casos en que las leyes y las sentencias tienen efecto retroactivo. No sé si en este caso la medida cautelar lo va a determinar o no, pero ese es el otro tema. Cuando sea de orden público, ¿no? Cuando sea de orden público y en materia penal, que fuera favorable. Cuando favorece al reo. Pero en este caso es una cuestión bastante administrativa. Creo que ha sido un tema, como decía la diputada, simpático, ¿verdad? Es decir, simpático, ¿por qué? Porque la gente está pendiente de eso. Es que a mí lo que me recuerda son dos hechos que guardando la distancia, son similares. Una señora en mi pueblo vendió la finca para celebrarle la fiesta rosa a la hija, y porque la quería hacer tan grande que fuera mejor que la de la comadre que le había hecho el año anterior. Entonces vendió la finca, hizo una fiesta rosa que todo el pueblo la comentó durante mucho tiempo, pero se quedaron endeudados y perdieron el patrimonio. Pero otro caso simbólico que también tiene un poco de similitud fue cuando el emperador Soluloque de Haití, que se declaró emperador de una islita del Caribe, se mandó a hacer un traje para la coronación que valía en esa época 35.000 francos, que era el presupuesto del Ministerio de Educación de toda la isla de la nación. Se lo gastó en el traje, en la corona y en toda la gala para coronarse. Entonces, estas fanfarrias propias de mentalidades provincianas es lo que nos da la oportunidad de irlo corrigiendo, porque hay países donde tú ves que la toma de posesión es un acto que se hace en el Congreso, hay algunos invitados, pero no es para hacer fanfarria. Entonces, si esta situación nos permite ir moderando esta cuestión, irle dando un carácter más serio y menos folclórico y menos provinciano, creo que va a servir de algo este fallo de la sala. Simpático los ejemplos que usted estaba de poner y ilustrativos, porque de pronto, luego de una fiesta, vamos a quedar reventados después de $1.400.000 que se pudo ocupar para otro evento, para otras necesidades, más aún cuando Costa Rica únicamente gastó $200.000 nada más en la toma de posesión. Wow. Doctor Pleites, ¿cuál es su opinión con relación a este tema? Yo quizá más que opinar sobre el punto particular, porque a mí me parece que es más bien una manifestación de problemas más de fondo. Yo diría que El Salvador en estos momentos está siendo afectado por yo diría que la coincidencia de tres crisis, ¿verdad? Hay una crisis en el ámbito socioeconómico expresado en un lento crecimiento económico, en una débil generación de empleos y en una deuda pública que está creciendo, pues, y que de alguna manera pues está siendo vista ya
como una amenaza en términos de que en determinado momento no se pueda honrar. Esa es la primera. La segunda es, por supuesto, la crisis de la violencia, ¿verdad?, que se expresa, pues, o sea, en delitos de diferentes naturalezas, y quizás los que más llaman la atención son los homicidios y las extorsiones, pero que sin duda alguna tienen de alguna manera, pues, a toda la sociedad, diríamos, en jaque. Y la tercera, que es de la que se está hablando ahí, en este caso donde yo incluiría esta manifestación, es la político-institucional. O sea, donde uno básicamente lo que ve es una débil capacidad de los principales actores económicos, políticos y sociales del país para ponerse de acuerdo hasta para temas elementales. Ahí nosotros en el último informe sobre desarrollo humano titulábamos un capítulo que decía divide y perderás, ¿verdad? Nosotros casi como que hemos asumido lo contrario, que para tener éxito hay que dividir la sociedad. Pero realmente todos estos problemas se pueden resolver siempre y cuando la sociedad le apueste a un diálogo franco, que creo yo que eso es lo que básicamente ha hecho falta. Yo cuando veo estos conflictos, porque es dificultad de las principales fuerzas políticas para ponerse de acuerdo, diferencias sustanciales entre los principales órganos del Estado, que todo eso, si se abordara seriamente, probablemente el tema que está de fondo es hasta dónde realmente las reformas políticas que fueron posibles a través de los acuerdos de paz probablemente ya llegaron a un límite, no lo sé, y que probablemente hay necesidad de un nuevo ciclo político en El Salvador. O sea, en otras palabras, si nos formulamos las preguntas adecuadas, a mí me parece que podemos encontrar las soluciones adecuadas a estos que son manifestaciones de problemas mayores. Bueno, ahora habría que nada más esperar a ver si los políticos quieren escuchar esas respuestas adecuadas. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en 8 en punto. Regresamos con mucho más en segundos. Señores, un placer enorme que nos puedan seguir sintonizando en este segmento número 2 de la entrevista 8 en punto. Vamos a hablar de temas monetarios. Y es que se está planteando, no desde ahorita, sino que en el pasado, pero ahora parece que ya se está impulsando, ya a pocos días de dar la transición en el gobierno saliente, y por supuesto que el gobierno entrante, el que usted eligió el 9 de marzo, pueda ingresar al frente del erario público y la cosa pública del Estado. Doctor William Pleitez, arranco con usted para que nos pueda ilustrar a todos los salvadoreños sobre las nuevas reformas fiscales que se están planteando. Usted ya lo conoce, elementos, por ejemplo, de transferencias bancarias, donde se van a gravar también elementos suntuosos como ranchos de playa, ranchos de casas de retiro, casas de campo, entre otros temas. También se pretende recaudar por todo 209 millones de dólares en todos los conceptos de los cuales acaba de emitir, y históricamente también a los periódicos, a los rotativos, se les va a poner un impuesto. La diputada del FMLN, los diputados, mejor dicho, hablan de la necesidad imperiosa de aprobar la reforma fiscal que busca recaudar 200 millones de dólares. Ya vamos a hablar de los 1.000 millones de dólares en empréstito. Ese es otro tema que está íntimamente ligado con esto, que ya lo vamos a abordar, los cuales le van a brindar más justicia social y transparencia al fisco. Doctor, arranco con usted. Bueno, justamente la primera crisis de la que yo hablaba era justamente la crisis de lento crecimiento, débil generación de trabajos decentes, y por otro lado decíamos también una deuda pública que está creciendo de manera peligrosa, decíamos, y que es acompañado de un déficit fiscal relativamente alto. Y entonces yo creo que es en ese contexto que hay que discutir los temas fiscales. En realidad, yo creo que El Salvador lo que está necesitando en el ámbito económico ni siquiera es un pacto fiscal. Lo que El Salvador está necesitando es un pacto, yo diría, de reactivación económica y empleo. Y dentro de ese contexto me parece que tiene todo el sentido del mundo discutir las medidas fiscales. Indiscutiblemente, pues, que para poder hacerle frente, pues, a la situación fiscal delicada en que está el país, pero también para poder liberar recursos que permitan financiar una estrategia de crecimiento económico y empleo, se necesitan más recursos en el fisco. Hay que aumentar la carga tributaria, pero es importante hablar no solamente de cuáles podrían ser las fuentes para poder incrementar, en este caso, los tributos pagados por al Estado, sino también cuál es el uso que se le va a dar, cómo nos aseguramos
que de alguna manera pues con esos recursos adicionales se le puede dar un giro a la trayectoria que ha tenido la economía del país, principalmente decíamos en términos de crecimiento y de empleo. Nosotros hemos estado discutiendo muchas más medidas de las que están mencionadas acá, ¿verdad? Yo creo que por principio, si hubiese un espacio de diálogo apropiado, había que discutir estas medidas y otras más, había que discutir también medidas relacionadas a la racionalización del gasto público, pero sobre todo habría que ver cómo, por ejemplo, liberar recursos precisamente para poder estimular, como decíamos, aquel tipo de actividades que tienen más capacidad de generar empleos. Nosotros en el informe sobre desarrollo humano veíamos con preocupación, por ejemplo, solo para darle un dato, que en los años 70 del gasto público total, el 8% iba destinado a promover al sector agropecuario, el gasto público agropecuario. En los últimos 15 años el gasto público agropecuario apenas representa el 1% del gasto público total. En otras palabras, en los últimos 15 años ha sido más importante, más prioritario el subsidio al gas propano que el apoyo, por ejemplo, a la actividad agropecuaria. Entonces, ese es el tipo de discusiones que es en ese contexto. Yo le digo, a mí me parece que si nosotros centramos la discusión específicamente en las medidas que se están lanzando, el problema es que simplemente nos vamos a pronunciar a favor o en contra, pero no vamos a estar tocando los problemas de fondo, ¿verdad? Ahora se aprueban este tipo de medidas y mañana, en 6 meses, vamos a volver a decir que es necesario un diálogo, por ejemplo, para la reactivación económica, el empleo y el saneamiento de las finanzas públicas. Así me parece a mí que deben de ser abordados los problemas. Ayúdeme a entender algo, doctor, y es que esta sería la tercera reforma fiscal. Y es que reforma fiscal no solamente significa pagar más impuestos, una reforma fiscal significa también austeridad por todos los gobiernos, por todos los, órganos y autónomas que conforman la cosa pública del Estado. Pero obviamente hemos visto nosotros, porque lo hemos observado, donde el gasto no se detiene dentro del Estado, y esta es una situación que pone en una gran preocupación a muchísimas personas que nos han acompañado. Unos hablan de, integrando el otro tema, que son los $1.000 millones en empréstito, donde muchos dicen, ya no es que llegamos al 60% del Producto Interno Bruto, es que hace rato ya lo pasamos, que es diferente. Por eso le decía, a mí me parece que cuando se van a discutir los temas fiscales, lo peor es verlos exclusivamente desde una óptica contable, decir, bueno, me hace falta tanto, entonces voy a ver, porque justamente entonces la sensación que queda es que únicamente lo que hubo fue un costo, ¿verdad? Que lo pagó determinado sector de la sociedad. Ahora, por supuesto, la negociación de los temas fiscales en cualquier país del mundo son difíciles. Yo, por ejemplo, le decía en una charla que daba a un grupo de estudiantes, ¿verdad?, que yo el único pacto social exitoso que conozco, por ejemplo, es el pacto social que se dio después de la reunificación de Alemania, que justamente pues la idea era cuánto es lo que tenemos que poner precisamente pues para poder extender el estado de bienestar y también no solo el estado de bienestar, sino que también todo el aparato productivo alemán hacia lo que era la Alemania del Este, ¿verdad? Pero era consciente de que definitivamente se trataba de apretarse el cinturón para una finalidad que era compartida por toda la población. Eso mismo debe de hacerse, me parece, aquí en el caso de El Salvador. A mí no me cabe la menor duda que el tema fiscal hay que discutirlo a fondo, pero hay que discutirlo dentro del contexto apropiado. Y a mí lo que sí me parece, pues, que eso es lo que a mí realmente yo cuestiono, es que estemos recurrentemente haciendo reformas fiscales sin contextualizarlas dentro de la urgencia que tiene el país de darle un cambio de rumbo al desempeño de la economía, principalmente en empleo y en crecimiento económico. Perfecto. Doctor Ulloa, por favor. Mira, yo lo que creo es que es impropio hablar de una política fiscal, de una reforma fiscal. De lo que se trata es de dos medidas concretas que se están planteando, que son impuestos, ¿verdad?, a ciertas operaciones bancarias y a bienes suntuarios. Eso es puntual, eso tiene un propósito inmediato, llevar alguna liquidez al erario nacional, y que, como dice el ministro, si no vamos a encontrarnos que no tenemos para pagar salarios. Es decir, la planilla del Estado
se vería descubierta si no se hace llegar ya inmediatamente estos fondos. Aparte de eso, pues viene ya la emisión de bonos, que es otra cosa, no son los impuestos, y coincido con William, de que una política fiscal tendría que ser parte o elemento de una visión mucho más amplia, dentro de una política de crecimiento, de desarrollo económico. Yo he oído y he seguido con mucha atención algunas de las intervenciones del secretario técnico designado, del licenciado Lorenzana, que está hablando insistentemente en el tema de desarrollo económico. Ahora también la diputada Lorena Peña, hablaba en ese mismo lenguaje. Al parecer como que se está unificando una visión, un criterio desde los cuadros que van a tener responsabilidades en el modelo económico del próximo gobierno, y esto es una buena noticia porque aunque todavía no se han dado los pasos adecuados para llegar a ese consenso, a ese acuerdo nacional para establecer las bases de ese nuevo modelo de desarrollo, porque sí, yo también estoy de acuerdo en que tenemos que cerrar un ciclo histórico. Es decir, el ciclo de la posguerra debe de cerrarse. Ya Naciones Unidas hizo un acto para celebrar lo de los acuerdos de paz, pero nosotros no hemos hecho ese cierre histórico y abrir esa nueva etapa. Se dio la alternancia política, se ha dado la continuidad del partido en el gobierno, y eso obliga a que se dé un planteamiento distinto, un nuevo rumbo de país, pero para eso se requiere concertación, y si tenemos una lectura adecuada de los resultados electorales, sobre todo de las elecciones de marzo de la segunda vuelta, es claro el mensaje: séntense a discutir y a ponerse de acuerdo. Hay otro pacto, el de Alemania es un buen ejemplo, pero yo recuerdo el de la Moncloa, el del pacto Moncloa de España, donde se hizo, y no lo hicieron los políticos, y no se hizo desde las arenas políticas, sino que el vicepresidente de la época, el vicepresidente que tenía Adolfo Suárez, escogió grupos de técnicos, y las primeras reformas fueron, y los acuerdos eran de carácter económico, para luego pasar a las reformas políticas. Aquí necesitamos abrir ya esas mesas de diálogo que pueden y deben sentarse para empezar a discutir cuál es ese rumbo. Mucha gente dice, pero no es posible hacerlo en un año preelectoral, porque ¿cómo van a estar poniéndose de acuerdo partidos que están enfrentándose en las arenas electorales? ¿Cuál es el costo de no hacerlo? No, esperemos hasta el 2015. Y después va a venir la otra elección. Claro. No, pero si yo les he dicho, miren, si en la guerra, mientras la mesa de negociación se estaba discutiendo en México, en Caracas, en otros países, las operaciones militares no se detuvieron. Si ese fuego vino hasta en 1990, después de la ofensiva del 89, y la negociación empezó en el 84 con el encuentro de La Palma. O sea que es posible tener una dinámica electoral de cara a las elecciones de marzo del otro año, y una mesa aparte de personas que no están participando ni vinculadas en la campaña electoral, que no son candidatos, que no están en esa dinámica, sino que son expertos en cada uno de los temas y que responden pues a los partidos y a las fuerzas políticas que se sientan a buscar este consenso y este acuerdo. Bueno, otro ejemplo práctico sería de actualidad todos los países que conforman la zona euro. Señores, nos vamos a limitar para salir adelante de este tema, y así tiene que ser. Pero si hay un elemento, ¿verdad?, que es importante. Miren, cuando uno habla de los impuestos, no se llaman dispuestos, ¿verdad?, porque justamente son producto de una imposición. Y por supuesto, los impuestos que generalmente son aceptados por la gente son aquellos que se les aplica a otro, ¿verdad? Ya si un impuesto creo que me va a afectar a mí, generalmente digo, ¿por qué, por ejemplo, el IVA es tan odiado? Porque como es un impuesto al consumo que en principio afecta a todo el mundo, entonces dice, ahí ese es mover el IVA, por eso es de que es políticamente difícil. Pero eso es importante de tenerlo en cuenta, por eso es de que digo, no, ¿verdad? Realmente hacer una reforma tributaria requiere hacer en determinado momento uso del control del Estado. Pero por eso es importante también en este caso asegurarse que va a haber una adecuada rendición de cuentas con los mayores recursos que se van a recibir. Ahora, y abusando del tiempo, padre, porque le tengo que hacer la pregunta ahorita que usted acaba de decir eso. Ahora, William, ¿de pronto no le parece a usted y a ustedes también que hay la carga impositiva misma, porque así se llama, el Estado tiene que percibir ingresos para generar la actividad misma en la cual desempeña, pero no cree que la gente con mucho gusto de pronto paga el 50% del salario que me vayan a grabar? Si yo observo que de verdad me están devolviendo a mí con la carga impositiva las prestaciones que yo necesito, pero en este país cuando usted ve que de pronto van a gastar $1.400.000 y en los tiempos de Arena gastaron 2 millones alrededor, es decir, no les asiste el derecho tampoco, pero vemos de pronto que se pierde el dinero en este país y que nadie sabe qué se hizo. O sea,
¿No crees que la gente está como un poco más consciente y alegre? Completamente. Bueno, los países nórdicos, por ejemplo, tienen una carga tributaria que más o menos anda en el orden del 40% del PIB, y si se le suma, por ejemplo, las contribuciones obligatorias a seguridad social, se eleva en algunos países inclusive por encima del 50%. Y un caso bien ilustrativo, el que le conocieron como el caso Toblerone, ¿verdad?, de una ministra que precisamente ahí se les da tarjeta de crédito, ¿verdad?, pero que se tiene que liquidar. En alguna visita que hizo compró chocolates Toblerone con la tarjeta que se le da como funcionaria pública. Y cuando se hizo la auditoría, ¿verdad?, entonces le observaron ese gasto del chocolate Toblerone. Y como consecuencia de ello, ella tuvo que dimitir de su cargo. O sea que, en otras palabras, de nuevo digo, ¿verdad?, realmente el impuesto tiene que estar relacionado con rendición de cuentas, porque justamente de eso se trata. Ok, padre, rápidamente, aguántame un ratito, por favor. No, bueno, esto es al final una cuestión de ética, es decir, que es el decir impuestos para qué. Es decir, la gente tiene que tener confianza cuando da su dinero y da su trabajo, etcétera, ¿verdad? Y uno lo que está viendo es que además aquí no hay prioridades. Es decir, por ejemplo, en algunos municipios de los más pobres del país, donde estaban dando $50 diarios, o mensuales, perdón, a los mayores de 70 años, les han dicho ahora que ya no hay dinero, que no se lo pueden dar, pero cuando suba Sánchez Serén van a volver a darlos. Digo, información de sacerdotes que están en municipios de los más pobres del país, de lo que le han dicho a la gente. Es decir, uno ve que no hay prioridades, es decir, ¿dinero para qué? En las universidades llegan carros con placa nacional a dejar hijos de funcionarios públicos, ¿verdad? Es decir, y lo ven el resto de los muchachos, ¿verdad? Es decir, entonces ellos se lo cuentan a sus papás y dicen, yo voy a pagar impuestos o me van a subir impuestos para que fulanito que está en el gobierno pueda mandar en un carro de placa nacional a su hijo a la universidad o al colegio, a donde sea. Y es en todas las universidades, ¿eh? Es decir, ¿qué pasa esto? Entonces dice uno, bueno, al final lo de rendición de cuentas se concreta en estos temas. Es decir, hay abuso de los recursos del Estado. Es decir, ¿impuestos para qué? Esa es la pregunta. Y evidentemente tiene que haber impuestos para producción, tiene que haber impuestos para desarrollo, tiene que haber impuestos para estos servicios básicos de educación, salud, etcétera. Y también es cierto que nuestra carga impositiva es pequeña, que la mayor parte de la carga debe ir a quienes tienen más, que el lujo a veces es escandaloso en el país y no paga impuestos, eso también es cierto. Es decir, ahora, es decir, todo esto hay que hablarlo, ¿verdad? Es decir, y hay que tener como una idea clara. A veces da la impresión que ahí no importa liberalismo, socialismo, etcétera, y como que no hubiera concepto, ¿verdad? Y como que a la hora de la hora lo que se impone es la necesidad práctica y puramente pragmática por encima de las finalidades. Y bueno, hay que tener finalidades en el manejo del Estado, en el manejo de los fondos del Estado, finalidades claras, explicárselas a la gente y que sean reales, ¿verdad? Y no vivir en un mundo de trampa permanente, a veces de pequeñas mentiras, porque algunos de los abusos son relativamente pequeños, otras veces de abusos muy grandes, según se está descubriendo ahora, cifras millonarias que estafan a la gente, ¿verdad? Es decir, vamos, que estafan, que sacan, y no es el primer caso el de Flores, ha habido varios casos y continuamente en la política. Entonces, evidentemente, hay que trabajar el tema y trabajarlo desde valores concretos, ¿verdad? Sin paja, ¿verdad? Es decir, sin discursos. Es decir, porque lo que vemos es que no ha habido mucho cambio. Es decir, el sistema impositivo de Arena pues dio hasta lo que dio y tuvo que empezar a subir impuestos, estos siguen subiendo impuestos, es decir, pero el desorden es relativamente parecido, ¿verdad? Y el mal uso de los dineros en algunos aspectos es relativamente parecido. Si hablamos de mal uso, no solamente desde el punto de vista de la corrupción, sino también de medidas populistas, es decir, de gastos innecesarios, es decir, y de poca inversión en la gente. Es decir, la proporción de inversión en la gente y en la productividad es la dimensión, la proporcionalidad es pequeña.
Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Le doy rápidamente, ¿usted quería opinar sobre eso? No, solo decir que en el derecho tributario se plantea siempre cuál es la filosofía del impuesto, o sea, la carga impositiva que se le va a poner al ciudadano, sea impuesto, tasa o una contribución especial, y la finalidad que esa tiene. En este caso, yo creo que lo que ha habido es casi como una medida desesperada de agarrarle del bolsillo del sector más cautivo que pueden agarrar, que es el sector de clase media, porque grabar estas operaciones de $750 como base tributaria es agarrar a un sector de clase media, que es a lo que nos van a... Esto no va directamente a los ricos. Por eso digo, dicho, y ahí no entra la justicia distributiva, es un impuesto, es un golpe bajo a la clase media. O sea, están agarrando al más fácil. ¿Por qué no agarrar a todas esas operaciones que se hacen en el mercado informal? En el centro de San Salvador circulan millones de dólares que no pasan ni por los bancos ni por ningún lado. Eso no pagan impuestos. Entonces están agarrando a la gente que va a hacer pagos de $750. Entonces es injusto filosóficamente dentro de la teoría del derecho tributario esta carga que nos quieren imponer. Magnífico. Al regresar vamos a comentar sobre algunas empresas, algunos empresarios que funcionarios han dicho que evaden impuestos. Muchos se preguntan qué pasa con eso, qué pasa con el comercio informal que nunca se termina de legalizar y qué pasa también en determinado momento con relación a la evasión, la elusión y el contrabando. De eso vamos a hablar al regresar en 8 puntos. Volvemos. Gracias, señores, estamos de regreso. Antes de seguir con este tema, deseo compartir con todos ustedes porque mi productora Georgina García me acaba de instruir con relación a un comunicado que Cancillería, acá se lo presentamos, si usted lo puede ver, con relación al tema que hemos estado desarrollando. Y es que precisamente dice que bajo el esquema de la resolución de la Sala de lo Constitucional y aún sin recibir notificación oficial sobre esta disposición de la Sala, Cancillería ha procedido a congelar la cuenta cuyos fondos ya habían sido transferidos por el Ministerio de Hacienda a esta cartera. Más abajo, ante este lamentable impasse en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el gobierno entrante, Cancillería ha decidido reorientar fondos propios para cumplir con la investidura presidencial que deberá realizarse el 1 de junio de este año. He leído lo más importante bajo el criterio de su servidor de lo que el comunicado así expresa para contextualizarlo. Retomamos el tema fiscal, evasión, elusión, contrabando y muchas denuncias abiertamente, doctor Pleites, con relación a que en este país todavía hay muchos empresarios, lo han dicho diputados del partido oficialista, que siguen evadiendo impuestos. No se tendría que perseguir a estas personas, no se tendría que legalizar el comercio informal, por ejemplo, y de ahí echar mano antes de gravar a todos los salvadoreños aún más. Bueno, yo diría que este gobierno particularmente un avance importante que ha hecho justamente en reducir los niveles de evasión fiscal, ¿verdad? Eso es parte precisamente de lo que ha permitido incrementar la carga tributaria. Indiscutiblemente, pues que a los evasores, pues obviamente hay que perseguirlos, ¿verdad? O sea, definitivamente, pues que tener altos niveles de tolerancia contra la evasión fiscal va en contra de la cohesión social de un país, eso indiscutiblemente, ¿verdad? Por otro lado, con relación al trato del sector informal, yo creo que hay que saber que el sector informal es extremadamente heterogéneo. Indiscutiblemente hay una parte del sector informal que maneja enormes sumas de dinero, ¿verdad? Y que en donde prácticamente los niveles de fiscalización deben de incrementarse porque ahí hay una fuente importante de captación de recursos fiscales. Hay otra parte del sector informal que realmente yo creo que el gran desafío del Estado es cómo generar los incentivos, ¿verdad?, para que se formalicen lo más pronto posible, de cara precisamente pues también a mostrar pues que realmente formalizarse también puede tener muchas ventajas. Hay otra parte, quizá la más grande del sector informal, que son emprendimientos de sobrevivencia, de subsistencia, donde prácticamente yo diría que realmente, si uno lo ve desde una óptica de desarrollo, lo mejor que puede hacer es justamente generar condiciones de empleo para que desaparezca este sector y la gente se emplee.
O sea, en realidad, por eso es de que yo digo, el sector informal hay que abordarlo desde la heterogeneidad que tiene, pero absorbe el 70% de la población económicamente activa del país. Ok, cambiamos de tema, señores. Vamos a abordar el tema de subasta de 6 frecuencias de televisión, canales 7, 13, 14, 16, 18. Y es que el presidente de la CIGED recalcó que la subasta se está realizando dentro del marco de la ley. De manera sorpresiva, dijo la diputada Ana Vilma de Escobar el día de ayer en este espacio de entrevistas, el presidente de la CIGED aparece y viene en este tema, en este gobierno, a sustituir al ex superintendente Méndez Menéndez y entra al tema de la subasta. Fue convocado a la Asamblea Legislativa y le preguntaron al superintendente que quiénes eran las empresas que estaban siendo objeto de haber retirado las bases y la licitación correspondiente. Y él dijo que no se recordaba. Por favor. Bueno, este es un tema que desde luego está dando mucho que hablar, de la subasta express y todo este tipo de rumores o como lo dijo el fiscal en sus propias palabras, de ronroneo, de ronrones. Yo creo que para darle un poco de seriedad al tema, aquí lo que habría que ver es hasta dónde está El Salvador, su marco regulatorio en esta materia, porque recordemos que se está hablando de un tema de un patrimonio nacional. El espacio electromagnético no le pertenece a los particulares, se da en concesión. Entonces, ¿cuáles son los términos para dar esa concesión? Y ahí está la ley, y pudiera ser que dentro de la ley se esté actuando de manera correcta. El tema es que hay una normativa supranacional que pudiera estar siendo incorporada dentro de nuestro derecho interno si procede, como son pues unas resoluciones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de OEA, que han dado estándares en los cuales la subasta como mecanismo para hacer estas concesiones ha ido quedando excluido. Es más, en México ya desapareció como una forma para otorgar estas concesiones. Aquí el tema creo que lo va a resolver la Sala de lo Constitucional, porque ya hay una demanda que se fue en 1912, en el 2012, por un grupo de organismos en el cual están pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de esta ley, justamente por chocar con estos estándares internacionales. Entonces la Sala va a tener la última palabra en esta materia y esperemos a ver qué es lo que la Sala establece. Por ahora yo creo que hay grandes intereses económicos de por medio, es un plato apetitoso el tener el control de medios de comunicación, sobre todo pues estos canales y esta radio, aunque hay toda una serie de explicaciones técnicas que se habla, pues que hoy en la misma Asamblea Legislativa se presentó una pieza de correspondencia explicando que el mismo presidente de la CIGED anterior había pospuesto hasta el 2018 la posibilidad de subastar esta frecuencia porque había que esperar un proceso de digitalización de la televisión para evitar que tanto canal pudiera generar un conflicto pues en el manejo ahí técnico de las comunicaciones. Entonces creo pues que esperemos a ver qué resuelve la Sala sobre esta demanda que ya tiene pues casi a más de casi 2 años de haber sido interpuesta. Y es que las críticas, doctor Ulloa, vienen en torno, porque la gente se pregunta, ¿y por qué no se pueden esperar al otro gobierno? ¿Por qué están corriendo con el préstamo? ¿Por qué están corriendo con las reformas fiscales? ¿Por qué están corriendo en la subasta de esta frecuencia? Es decir, esto es como aquel caso que no tiene ninguna relación con el señor Escalante, que mucho respeto no merece, como que la Asamblea lo nombró precisamente fiscal general cuando le correspondía a la otra. Es exactamente lo que está sucediendo y es lo que llama la atención. Padre Tojeira, no tenemos mucho tiempo, pero es importante escuchar su opinión. Mire, las cosas así tan rápidas y tan imprevistas y además no respetando el derecho de competencia, que prácticamente lo ha sugerido el superintendente de competencia, es decir, otra superintendencia, estas cosas huelen a movida, ¿verdad? Y es así. Y además, como estamos tan acostumbrados a que se hace trampa en estas cosas, a que hay favores, a que hay mezcla, todo se disimula con la legalidad, ¿verdad? Es decir, pero miren, legalmente se han hecho las mayores trampas y las mayores estafas al pueblo salvadoreño. Es decir, la privatización de los bancos fue un robo a los salvadoreños y fue legal, ¿verdad? Un robo legal. ¿Se puede hablar de un robo legal? Pues miren, cuando no hay ética y las leyes
no están adecuadamente diseñadas, se pueden utilizar las leyes para explotar al pueblo y para dañar al pueblo. Y esto suena, aparte de ese desorden que permite hacer lo que vulgarmente y normalmente llamamos movidas. Es a lo que suena, nada más. Es decir, cuando hay bases claras, cuando hay tiempo de debate, cuando hay incluso posibilidad de alegar contra alguien que se basa en su poderío para limitar la competencia de otros, cuando hay claridad y transparencia, pues uno dice, bueno, las cosas son correctas. Cuando se procede a toda velocidad, algo suena mal, la verdad. Es decir, eso es lo que hay hasta ahora. Ok, tengo poco tiempo, pero es imposible que usted esté acá y que yo no le pregunte que la Corte ha dicho que todavía no le han mandado la solicitud para extradición del expresidente Flores. Bueno, sí, veíamos que ya hubo un requerimiento del fiscal ante el juez de instrucción solicitando pues que se decrete la orden de captura y señalan un país, en Panamá. Es que para que proceda la extradición primero tiene que haberlo capturado. ¿Pero por qué se tardan tanto? Porque es decir, no lo han capturado. Sí, pero ni el PNC, ni la OIE, ni el Ministerio de Seguridad se dieron cuenta cuando salió del país. Esa es otra cosa. Ahorita la parte que la gente debe saber, porque no es el primer caso de extradición, y recordemos que esto pasa por corte plena, y es toda la corte la que va a decidir, tiene que sacar mayoría, por lo menos 8 magistrados estar de acuerdo para hacer todo el procedimiento y que entre ya a Cancillería para ejecutarla, pero necesitamos saber de dónde se va a extraditar, si está en Dominicana, si está en Panamá, o sea, hay que capturarlo primero, y eso es lo que está pendiente, porque el juez, ¿cómo se llama? Levi Itamar. Levi Italmir. Primero de instrucción de San Salvador. Ha dicho que va a estudiar a ver si procede la orden de captura. Ok, nosotros vamos a estudiar, pero a nuestros patrocinadores, señores, que nos están viendo, necesitamos hacer una pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. El tiempo al final es nuestro peor enemigo para programas de altura como los que usted ha disfrutado esta noche. Padre Tojeira, un gusto que nos haya acompañado. Le esperamos el otro jueves. Y hasta la próxima. Doctor Ulloa, ha sido un gusto. Síganos acompañando, no nos deje solos. Y un saludo al gremio de enfermería, a los enfermeros y enfermeras en su día hoy. ¿Alguna amiga que tenga por ahí que le quiera mandar? Amigas y amigos y el gremio en general. Yo trabajé en el Seguro Social y tuve muchas amistades en el gremio. ¿Cómo se salió? Se fijó. Un placer, doctor. William Pleites, muchísimas gracias. Por favor, no lo deje solo, esta es su casa. Estamos, gracias. Amigos televidentes, a continuación, Solo Fútbol. Esto fue 8 en punto. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 15 de mayo del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.